El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Cómo están, amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad, como siempre, compartimos la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica y que está basado en 1 Crónicas, en el capítulo 21. En la vida solemos tomar decisiones entre buenas y malas. De las buenas no podemos decir nada, pues sabemos que cuando obtenemos lo que deseamos nos sentimos alegres y el haberlo hecho alimenta nuestro amor propio. Pero las malas son las que nos roban la paz, porque no solo nos afectan, sino que también generan consecuencias que pueden ser terribles y que sin duda dejarán una huella profunda. El pasaje habla de una experiencia en la vida de David, porque David quiso hacer un censo en la nación de Israel. Bueno, yo me pongo a pensar en qué radicaba lo malo de hacer un censo. Actualmente hacemos censos nacionales para saber la cantidad de población que tiene un país y no hay nada de malo en hacerlo. David tuvo este mismo sentir en su corazón, pero al parecer no agradó a los jefes del pueblo, ni tampoco a Dios. Como dice en 1 Crónicas 21:7, que Dios consideró la orden del rey como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Y creo que hay varias razones que se esbozan con respecto a este punto, con respecto al punto del censo, ¿no? El comentario bíblico de Wycliffe explica que solo había dos razones para levantar un censo. Primero, evaluar la implementación de un impuesto sobre la población. Y lo segundo, prepararse a enrolar un ejército. Dios le prohibió a David implementar impuestos y solo Dios podía ordenar a su pueblo hacer la guerra. Además, se puede complementar la explicación diciendo que levantar un censo demostraba un momento de debilidad en la fe de David, porque procuraba comprobar la evidencia física de su fortaleza nacional en lugar de depender de Dios, porque Dios realmente era el escudo de la nación de Israel. Así que David decidió hacer el censo a pesar que los jefes del pueblo y las autoridades le decían que no lo haga. Pero la orden del rey fue superior y bueno, tuvieron que hacer el censo. Pero como dije, esto no le agradó a Dios. Así que Dios determinó castigar. Después que David recogió el informe que le trajeron las personas que fueron a hacer el censo, después de enterarse de la cantidad de soldados con los que contaba su ejército, llegó a tener, según la cifra que le dieron, 1.470.000 guerreros. Claro que esto sin duda debe haber llenado de alegría, de gozo y de orgullo al rey, ¿no? De saber que cuentan con un gran ejército. Pero también me pongo a pensar por un momento, tal vez el error de David fue pensar que la fuerza de su poder radicaba justamente en su ejército, y no era así. Se confió mucho en su gran ejército, en sus armas, cuando su confianza debió haber sido puesta en Dios, porque Él es el que le daba la victoria en realidad. Es la interpretación que podemos inferir de esto. Puede haber otras, como ya mencioné, pero finalmente, como dije, esto no le agradó a Dios y Dios decidió castigar esta mala acción. Ahí en 1 Crónicas capítulo 21, verso 9 dice que el Señor va a enviar a Gad, el profeta, el vidente, lo va a enviar a David y le va a decir: anda y dile a David que así dice el Señor. Te doy a escoger entre estos tres castigos. Dime cuál de ellos quieres que te imponga. Gad fue a donde estaba David y le dijo: así dice el Señor, elige una de estas tres cosas: 3 años de hambre, o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos, o 3 días en los cuales el Señor castigará con peste el país.
y su ángel causará estragos en todos los rincones de Israel. Gad le dice, piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Bueno, en realidad esto pues prácticamente yo pienso que David estaba preocupado porque ninguno de estos tres castigos en realidad pues le convenía. Es más, no quería ser castigado. Yo pienso que a pesar de que David incluso había reconocido que había cometido un pecado, el castigo estaba determinado y debía escoger cualquiera de las tres sanciones por parte de Dios. Así que David va a responder, en el versículo 13, estoy entre la espada y la pared, respondió David, pero es mejor que yo caiga en las manos del Señor, porque su amor es muy grande, y que no caiga en las manos de los hombres. Bueno, la verdad es que este versículo que hemos leído, versículo 13, no nos dice mucho con respecto a qué es lo que él escogió, ¿no? Porque él dice, mejor es que yo caiga en las manos del Señor. Pero yo personalmente no veo claramente si él escogió el 1 o el 2 o el 3. Creo que David, sin duda que lo ha pensado, ha evaluado bien, pero estamos viendo que el primer de los castigos era 3 años de hambre, algo que no quería David para el pueblo. 3 años de hambre, sufrir hambre y gente que muere de hambre, no, es mucho tiempo. 3 meses de persecución, David ya había experimentado la persecución, ya la vivió con carne propia y sin duda que pues no fue nada agradable. Tampoco le agradó esto. Entonces, bueno, no le agradó ninguno de los dos primeros, entonces tenía que escoger el tercero. Y el tercero fue 3 días solamente, pero 3 días de una peste terrible, pues que mataría a miles de israelitas. Y efectivamente así fue. El castigo de Dios fue feroz sobre la nación de Israel. El versículo 14 dice que el Señor mandó contra Israel una peste y murieron 70.000 israelitas. Terrible. 70.000 israelitas murieron. Bueno, estamos hablando de 3 días, pero acá nos dice en cuánto tiempo murieron. Probablemente murieron más, mucho más en los 3 días. La Biblia dice que Dios es tardo para la ira, es grande en amor y misericordia. La destrucción fue terrible, pero Dios finalmente se apiadó del pueblo. Como dice el versículo 15, que el Señor al ver que el ángel destruía la ciudad de Jerusalén, se arrepintió del castigo y le dijo al ángel destructor, basta, detén tu mano. Y en ese momento el ángel del Señor se hallaba junto a la parcela de Ornán el Jebuseo. David había visto la mortandad, había visto cómo el pueblo, entre jóvenes, niños, seguramente ancianos, caían por esta terrible enfermedad, esta peste, que no especifica qué enfermedad era, dice una peste, probablemente era la peste bubónica, la peste que es producida por los roedores. Probablemente, digo yo. Pero lo cierto es que la gente se estaba muriendo. La nación estaba siendo diezmada por esta terrible enfermedad. Así que David, al ver todo esto, se humilla ante Dios e implora su misericordia. Versos 16 y 17 dice que David alzó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre la tierra y el cielo y con una espada desenvainada, como dice la Biblia, con una espada desenvainada, pues estaba apuntando hacia Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de luto, se postraron sobre su rostro. Y es allí cuando David le va a decir a Dios, Señor y Dios mío, ¿acaso no fui yo el que dio la orden de censar al pueblo? ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. He actuado muy mal. Descarga tu mano sobre mí, sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. David sentía un dolor fuerte, terrible en su corazón de ver que eran 70.000 o quizás más
los que habían caído muertos. Y se sentía culpable, porque él mismo lo dice acá, soy yo el que dio la orden, yo soy el responsable, tu castigo debe venir sobre mí y sobre mi familia, pero no sigas hiriendo a tu pueblo. Así que Dios obviamente que le va a guiar a David para que, a fin de que termine esta mortandad, el ángel del Señor le va a ordenar al profeta Gad que vaya a la era de Ornán Jebuseo, David obviamente, ¿no? Y allí construye a David el altar para Dios. Así que el rey hizo eso, efectivamente, se encaminó hacia ese lugar y después de dialogar con Ornán, este hombre quiso regalarle la parcela al rey, pero David le dijo, esto no puede ser así, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste, te lo compraré todo por su verdadero precio. David no quería nada regalado, David quería que esa parcela le cueste. Yo no voy a ofrecer a Dios sacrificios que no me cuesten, lo dice aquí claramente, no voy a ofrecer a Dios un holocausto que nada me cueste. Así que me tienes que decir el precio. Pero el hombre porfiaba y le decía, no, pero toma nomás, no te preocupes, acepta lo que te estoy dando. David no quiso. Y luego entonces David finalmente le pagaría por esa parcela la suma de 600 monedas de oro, una cantidad que ahora sin duda tendría mucho valor, y después David se encargaría de levantar el altar y se realizaría el holocausto que haría aplacar la ira de Dios, ¿no? Como dice el versículo 26, allí construyó un altar al Señor y le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego oró al Señor y en respuesta Dios envió fuego del cielo sobre el altar del holocausto, y entonces el Señor ordenó al ángel que envainara su espada. Esta experiencia vivida dejó una huella profunda en el corazón del rey. Como dice el versículo 30, que David no fue a consultar al Señor a ese lugar porque por causa de la espada del ángel del Señor estaba aterrorizado. David estaba con miedo porque pensaba que también el ángel se la iba a agarrar contra él. Pero una vez que él realizó el sacrificio, entonces Dios finalmente le dijo al ángel que detenga su espada, que envaine su espada, y así se acabó la mortandad. ¿Esta experiencia de David nos deja alguna lección a nosotros? Yo creo que sí. Es menester que cuando nosotros vayamos a tomar una decisión importante en la vida, consultemos con Dios. El consejo divino yo creo que será oportuno para nuestras vidas y nos va a librar de muchos males. David no consultó con Dios. David tomó una mala decisión, la decisión de hacer un censo, cuando tal vez él debió haber hablado con Gad, el profeta, y decirle, mira, tengo la idea de hacer un censo, ¿qué te parece? Pregúntale a Dios si puedo hacerlo. Pero no hizo eso David. David se lanzó así nomás y mira las consecuencias. El Salmo 37, el Salmo 30, verso 7 dice, pero escondiste tu rostro y yo quedé confundido. Esto es lo que pasó con David. Dios escondió su rostro, David quedó confundido y él tuvo que ser testigo y se sintió culpable de tantas personas, de miles de personas que murieron. Gente inocente que no tenía nada que ver con esto, pero que lamentablemente pagaron con sus vidas con una terrible enfermedad, una peste. Yo me pongo a pensar por la enfermedad que también hoy día está agobiando el mundo, ¿no? Esta enfermedad llamada del coronavirus, que muchos la consideran también como una peste. Hay que recordar que Jesús dijo, dentro de lo que el Señor habla de las señales antes del fin, habla de terremotos, habla de maremotos, pero también habla de pestes y enfermedades. Y justamente esta enfermedad que todavía pues sigue golpeando a nuestro país,
ya tal vez ya no en la intensidad como estuvo en los inicios, pero ahora mismo, por las informaciones que vemos en China, pues esto ha recrudecido y también hay mucha gente que está muriendo allí. Y muere mucha gente inocente, pero muere ¿por qué? Por las malas decisiones. ¿Tú crees que estas cosas que están viniendo al mundo, que está sucediendo en el mundo, vienen por casualidad? ¿Vienen simplemente porque Dios quiere que el mundo sufra? No. En realidad, todo lo que estamos viviendo, el caos del pecado, de la maldad, de la injusticia, de la corrupción, las guerras, la violencia, la crueldad del hombre y las enfermedades, las pestes, y todo esto tiene consecuencia de la mala decisión, ¿sabes de quién? De nuestros primeros padres, Adán y Eva. Porque ellos decidieron no hacer caso a lo que Dios les dijo. Cuando el Señor les dijo a ellos que no coman del fruto del árbol prohibido, ellos no hicieron caso. Eva fue la que tomó primero del fruto y luego se lo dio a Adán. Ambos desobedecieron a Dios y por esa mala decisión que tomaron, el mundo está sufriendo ahora. Y la muerte y la enfermedad entraron al mundo y mira todo lo que está produciendo. La mala decisión ¿de quiénes? De ellos. Nosotros estamos sufriendo. El mundo sufre. Pero también, déjame decirte que la mala decisión que tú puedes tomar en la vida, que yo no sé qué podría ser, malas decisiones. Yo creo que una mala decisión sería no tomar en cuenta a Dios en tu corazón. Una mala decisión sería subestimar la palabra de Dios. Una mala decisión sería dejar de orar. Una mala decisión sería que tú te creas el dueño de tu vida y tu destino, cuando Dios es el que tiene tu vida en tus manos. Y que tú lleves tu vida de acuerdo a tus criterios, a tus deseos, subestimando lo que Dios dice. Esa es una mala decisión. Sin duda va a tener una consecuencia. Una mala decisión, ¿sabes qué cosa es? Es no creer en Cristo. Cristo vino hace ya más de 2000 años para morir por nosotros en la cruz. Y hoy día la palabra se predica. Tú estás escuchando hoy día este mensaje que estoy compartiendo contigo. Pero lo que yo intento decirte es que tú tienes que acercarte a Dios. Y tienes que creer en el único al que Dios puso como el medio para el cual podamos ser salvos, que es su Hijo Jesucristo. Pero eres tú quien debe tomar la decisión de aceptarlo o de negarlo, la decisión de creer o de no creer. Eso está en ti. Y esa decisión va a tener una repercusión eterna. La decisión de David tuvo la consecuencia de ver a más de 70,000 israelitas que murieron por una terrible enfermedad. Y cuando una persona vive, o sea, toma una mala decisión, ¿cómo vive? Cuando esas decisiones no son correctas. Si tú tomas la decisión de no tomar en cuenta a Dios en tu vida, como dice el Salmo 37, Dios va a esconder su rostro de ti y tú te vas a quedar en la más completa confusión, sin tener respuestas, sin avisorar algo diferente, sino que por el contrario te estás hundiendo más y más en el fango del pecado que finalmente te va a destruir. Como te dije, Dios suele esconder su rostro de nosotros si es que nos apartamos de su voluntad, y si esto sucede quedaremos pues confundidos y sin dirección para nuestras vidas. El creyente sabe que ahora en Cristo no puede hacer su voluntad. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído en Cristo, ya sabes entonces que tú no puedes hacer tu voluntad, sino tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Y esta es una condición importante también para poder tener acceso al reino de los cielos. Porque creo que el hombre que entregó su vida a Cristo y cree en Jesucristo, pues se somete a la voluntad de Dios. Si tú ves a una persona allí que dice, yo creo en Jesucristo, pero no hace la voluntad de Dios, entonces está engañando a sí mismo. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Es bueno invocar el nombre de Cristo? Por supuesto que es bueno. ¿Es bueno creer en Jesucristo? Claro que sí. Pero la consecuencia de haber creído en Jesucristo está en hacer la voluntad de Dios. Si tú dices que crees en Cristo, haz la voluntad de Dios. Y tú me preguntarás, ¿y dónde está la voluntad de Dios? Está en la Biblia, lee la palabra de Dios. Examina, escudriña las Escrituras y vas a entender la voluntad de Dios para tu vida. Yo creo que Jesús mismo nos enseñó la importancia de estar sometidos al Padre y de hacer su voluntad. Y de este modo nos libraremos de tomar decisiones de forma arbitraria. Jesús nos dejó un gran ejemplo, como él mismo lo dice en Juan 5:30. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo. Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Subrayo esta última expresión. Jesús dice, no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Jesús no vino a tomar decisiones arbitrarias, a hacer las cosas a su manera, no. Él vino a cumplir la voluntad del que le envió. Si tú eres un hijo de Dios y te identificas con Dios, pues también tienes que estar dispuesto a lo mismo. Porque el no hacer la voluntad de Dios es tomar una mala decisión. Ya lo hemos visto en David, creo que esto también lo hemos visto, como te mencioné hace un momento, en Adán y Eva. Y nadie que tome una mala decisión le va bien si es que lo pone a Dios de lado y Él quiere hacer las cosas a su manera. Solo espero que Dios te guíe y me guíe a mí también, nos guíe a todos a tomar decisiones en la vida que sean importantes, pero sobre todo decisiones en las que podamos tener el consejo y la guía de Dios para nuestras vidas. Espero que este tema haya sido de ayuda, de inspiración para tu vida. Mi nombre es Walter Delgado y estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en una próxima edición.